Florencia, te voy a dar ahora el pase a ti y perdón si me excedí unos minutos. Bueno, ¿cómo les va a todos? Acá un placer estar acá con ustedes. Acá voy a tomar algunos de los puntos que planteó Juan y voy a empezar por uno fundamental, que es de qué hablamos cuando hablamos de alfabetización o de qué podemos hablar cuando hablamos de alfabetización, porque claramente hay formas distintas de pensarlo. Alfabetización, hay una alfabetización básica que es aprender a leer y escribir. Todo lo demás se apoya sobre esto. Entonces, uno de los problemas que tuvimos en los últimos 30 años fue que se amplió la definición, el concepto de alfabetización, y entonces se convirtió en tantas cosas que fue perdiendo su especificidad, fue perdiendo su centralidad, que es que las sociedades, los países, las culturas tienen sistemas educativos donde se supone porque nosotros fallamos en esto, que formamos a los miembros de la sociedad, de la comunidad, en aquellas cosas que nos parecen fundamentales, y una es leer y escribir, porque todo en el mundo está escrito. Leemos y escribimos todo el tiempo, a pesar de que no estemos haciéndolo deliberadamente. Con lo cual, uno puede hablar de alfabetizaciones, alfabetización matemática, científica. Podríamos discutir si es alfabetización científica o no. No me voy a dedicar a eso ahora, porque me llevaría un montón de tiempo. Y yo quiero ir al eje central del tema del plan de alfabetización, sí o no, y a las preguntas que hizo Juan. Pero hay un punto fundamental que es la alfabetización es aprender a leer y escribir, es decir, a transformar la palabra oral en palabra escrita o el lenguaje escrito en lenguaje oral. Esa traducción es fundamental y es fundacional en el sistema escolar. Y una de las cosas que pasa en la Argentina es que, para que tengan una idea, en las pruebas regionales, las pruebas de la UNESCO, la prueba del 1997, Argentina era el segundo país de la región Latinoamérica y el Caribe después de Cuba, y en las pruebas ERCE en el 2019 es el anteúltimo después de Dominicana. Es decir, caímos todos los países que podíamos caer, que era uno solo. Todavía podemos seguir bajando. Fuimos un ejemplo supuestamente regional en educación y en alfabetización, y ahora somos un ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, la pregunta es cómo fue que llegamos hasta acá, y ahí es un poco estas preguntas que hacía Juan y que yo voy a retomar. Una es el por qué ahora, otra es si esto es un diagnóstico, y la de otros lenguajes la voy a dejar de lado porque no me da el tiempo. Y quiero sí hablar un poco sobre la declaración del Consejo Federal de Educación. ¿Por qué ahora? Yo creo que, entre otras cosas, bueno, cambios políticos, etcétera, etcétera, pero además porque los resultados son tan terribles que hay un momento que uno ya no puede mirar para otro lado. Las pruebas regionales, las pruebas CERCE del 2019 mostraron que el 67.8% de los chicos de sexto grado están en los niveles más bajos de la comprensión lectora de la región. Es decir, El Salvador, que tiene niveles de pobreza peores que la Argentina y que viene con una historia educativa totalmente distinta, rindió mejor que nosotros. Quiere decir que hay algo que estamos haciendo mal. Y entonces acá voy a tomar parte de la pregunta que hizo Juan hace un rato, y es si esto es un diagnóstico, y si es que se enseña mal, si hay poco tiempo, o ¿cómo podríamos pensar esto? Yo creo que acá hay varias respuestas muy, muy certeras y que uno puede discutir mucho a nivel de políticas educativas y a nivel en las aulas y con personas que toman decisiones de políticas educativas, pero a nivel de la investigación científica en lectura no hay dudas de qué es lo que hay que hacer. Cuando uno dice esta discusión del método, o hay que hacer una cosa o hay que hacer lo otro, o libertad de métodos, hay que enseñar de distintas formas, esto es algo que en una universidad más o menos seria o en un laboratorio de investigación no se discute. Es como discutir si la Tierra es plana o la Tierra es redonda. Entonces, acá la respuesta de qué pasa es, uno, enseñamos mal. Desde hace aproximadamente 30 años enseñamos mal, y eso da cuenta de del periodo en el que hemos bajado los rendimientos escolar. Es cierto que los niveles de pobreza subieron, pero también es cierto que el sistema educativo no puede escudarse en la pobreza para decir no funciona.
El sistema educativo tiene que funcionar a pesar de la pobreza y tiene que enseñar a todos los niños que ingresan al sistema educativo, no importa de dónde vengan, es decir, no importa su factor cuna, no importa el nivel cultural, el acervo cultural, económico y educativo familiar, todos los niños, no importa cómo entran a la escuela, tienen que aprender todo lo que el sistema considera que deben aprender. Y en eso fallamos abismalmente. Entonces, ¿hay poco tiempo de escuela? Sí, nuestros niños van menos a la escuela que en otros países. ¿Pero es esa la causa? No, probablemente no. Eso no ayuda a que tengamos más tiempo para un montón de cosas, pero si nosotros le dedicamos 1 hora real por día durante primer grado, y acá voy a retomar otra de las cosas que preguntaba Juan y que tiene que ver con el Consejo Federal de Educación. En primer grado, 1 hora por día, todos los días, a la alfabetización explícita, deliberada, metodológica y sistemática, es decir, enseñar las letras, sus sonidos, a decodificar, a comprender, que son cosas que se dan de modo conjunto. Además de todo lo otro que hago en clase, si yo hago eso todos los días, 1 hora, cuando termina primer grado los niños leen y escriben. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos mal. Hacemos poco, pero sobre todo lo hacemos mal. Si en el poco tiempo que tenemos lo hacemos bien, es decir, cambiamos de método y hacemos lo que sabemos de modo científico que hay que hacer, lo que se llama educación basada en la evidencia, el cambio es abismal. Hay muchos estudios que muestran esto. Hay provincias, hay estudios que han hecho estos cambios y se puede hacer. Es una decisión política. Hay que usar lo que sabemos que funciona y no usar lo que sabemos que no funciona. Entonces, ¿podemos tener más tiempo a nivel escolar? Podemos tener. ¿Ese es el problema? No, el problema es que lo que hacemos lo hacemos mal. Enseñamos mal a leer. Entonces, retomando, ¿esto es un diagnóstico? Bueno, sí, es un diagnóstico en parte, se enseña mal. Los diagnósticos están dados por las pruebas PISA, por las pruebas regionales, por las pruebas Aprender. No necesitamos más diagnósticos. La realidad es que seguir haciendo pruebas diagnósticas ya a esta altura es como seguir haciendo autopsias. Nos va mal. Hacer una prueba diagnóstica o hacer una prueba para ver los niveles lectores de los niños no es un cambio en la alfabetización. Entonces hay que diferenciar esto, que en la resolución del Consejo queda medianamente confuso, que es una cosa es un plan de alfabetización y otra cosa es medir los resultados lectores que tenemos hoy. Un plan nacional de alfabetización requiere el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo esperamos los resultados? Los resultados tienen que ser en primer grado, como en cualquier país del mundo. Nosotros cada vez hemos movido la aguja más hacia segundo grado, que la unidad pedagógica, a tercero, al primer ciclo. Tercer grado, si el niño ya no aprendió a leer en tercer grado, sabemos que cada vez es más difícil que recupere lo que debería haber aprendido en primero. Todos los niños pueden aprender a leer y escribir en primer grado, pero para eso hay que enseñar en primer grado. No esperar a que el niño solo construya, descubra, madure o como uno quiera. Eso no sucede. El ser humano no está preparado para la lectura y la escritura. Hay que enseñar. Para eso tenemos que formar docentes, ahí es el quién que me faltaba antes, formar docentes que sepan alfabetizar, tener métodos compatibles con la evidencia, que se sabe que funcionan y que funcionan para todos los niños. No necesitamos métodos para niños en situaciones más desventajosas y niños para situaciones más ventajosas o ricos y pobres. No. Todos los niños aprenden igual si yo enseño bien, independientemente de cómo vengan del hogar. Por supuesto que hay niños que van a necesitar un poco más de tiempo, estímulos y repetición. La escuela alcanza para eso. Entonces, maestros bien formados, un programa que determine cuándo y cómo debe leer un niño para la finalización de primer grado. Debe leer tantas palabras por minuto, debe poder escribir de tal y cual manera, comprender un texto de tanta longitud. Eso se puede establecer, se hace en cualquier país del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos? Y necesito materiales que acompañen esto. Si uno hace eso, los niños leen en primer grado y entonces después no tengo que estar remediando. La Argentina está llena de programas remediales que son las curitas del Titanic. Nosotros lo que necesitamos es enseñar desde el comienzo bien. Entonces, volviendo al Consejo Federal, una cosa es tener un plan de alfabetización y otra cosa es declarar que voy a tener un plan de alfabetización. Por ahora lo que hubo es una declaración de intenciones. Lo que necesitamos es un plan que diga cuándo, y eso debe ser en primer grado, qué hay que lograr, que lean tal o cual y que escriban de tal o cual forma,
y maestros formados de acuerdo a eso y materiales que acompañan a eso. Sabemos que un niño, un libro es el mejor sistema, con lo cual necesitamos poner el foco en cómo enseñamos y quién enseña, que es fundamental. Si nosotros queremos cambiar los resultados lectores, tenemos que operar sobre la lectura. Si uno tiene un hijo que quiere aprender a tocar el piano, hay que enseñar a tocar el piano y practicar tocar el piano, además de escuchar una sonata de piano. Y si queremos que alguien aprenda a jugar al fútbol, necesitamos la pelota, el arco, el campito y ir a patear la pelota, además de mirar los partidos de Messi. No me alcanza con mirar, necesito la práctica, necesito la enseñanza. La escuela argentina ha perdido la práctica, la enseñanza, la idea que el maestro enseña y que el alumno aprende, que la escuela es un espacio donde los chicos van a aprender cosas nuevas que consideramos que son fundamentales. Y lo que estamos haciendo es dejar hoy por hoy al casi el 68% de los niños de sexto grado por debajo de los niveles mínimos necesarios para ser ciudadanos completos de la sociedad. Con lo cual, plan de alfabetización requiere mucho más que una declaración y es posible hacerlo, simplemente hay que tomar la decisión de que los niños lean en primer grado y que los maestros enseñen con métodos basados en la evidencia. Muchas gracias.